dando su valioso tiempo con nosotros desde Cristo Rey Radio TV, Ontario, California, pero desde mi querida Bogotá, Colombia. Bienvenidos a nuestro querido programa de reflexiones del ser en el hacer. No se le oye, padre. Pues imagínense que quiero compartirles como una reflexión que se está dando con el natalicio del maestro y filósofo Paulo Freire, que ahorita el 19 de septiembre cumplió 100 años de su historia, de su cuento, de todo aquello. Y pues igual hice una presentación para hacerle como un reconocimiento a todos aquellos que están interesados en enseñar. Y pues Pablo Freire, que ha sido mi inspirador desde muy joven, también antes de ser profesional, pero después de ser profesional, más aún con un libro que es muy popular que se llama Pedagogía del Oprimido. Es donde habla de la pedagogía bancaria y de la pedagogía crítica. Y en ese orden, pues entonces vengo leyéndolo y aplicando sus experiencias y esa reflexión que él hace desde las humanidades, padre, y todo aquel que nos esté escuchando el día de hoy. Me parece muy interesante es la forma como él aborda la enseñanza, aprendizaje y cómo le dice a aquellos que van a enseñar, hizo hasta unas cartas, por eso traje hoy la presentación a las personas que estén interesadas en formar, dado que cuando se hace alguna formación casi siempre se cae en el error de preguntar cómo hago para. Entonces, ¿cómo hago para formar jóvenes? ¿Cómo hago para formar adolescentes? ¿Cómo hacemos para formar formadores? Y es algo que lo pude comprender con él en la medida de que hace como un llamado a los humanos, a ese ser humano que está en cada uno de nosotros, para pensar primero como por qué somos pedagogos o por qué enseñamos o por qué nos gusta la educación y retoma un poco lo que es ese proceso de humanización. Entonces, como ustedes saben, mis queridos oyentes, que como psicóloga social comunitaria soy docente de humanidades y comunicación oral y escrita, pues las humanidades siempre van a estar ahí pendiente en mi proceso de formación. ¿Cómo ayudar a pensar a los humanos? Más bien sería, ¿cómo empezar a que aprovechando la época de la pandemia, evitemos decir que vuelva a la normalidad, donde gracias a la pandemia se evidenció que una normalidad oculta un poco de falencias tanto en la salud como en la educación, como en los hogares, y que de una u otra forma es como una apertura a pensarnos y repensarnos desde la educación, la cual tiene un papel fundamental en el desarrollo humano de niños, jóvenes, adolescentes, ahí sí adultos y adultos mayores. O sea, la educación es un papel súper importante y clave en cualquier momento de la vida. Siempre estamos aprendiendo. Entonces, pues esta presentación la hice en el marco de Argentina, que hizo una invitación como tratando de unir el pensamiento freudiano, eh, freiriano, perdón, mire ese laxus con Freire y Freud, freiriano, Pablo Freire, que es el que me ha venido motivando también, aunque como psicóloga social, en los pensamientos de mi querido filósofo, ahí sí, padre del psicoanálisis, Freud también ha sido uno de mis inspiradores, pero en este momento quisiera pues mencionar esa presentación que se hizo en Argentina, como decía, en el marco de cómo unimos todo lo que es Latinoamérica con un pensamiento de liberación, cómo a través de la educación se piensa en restablecer mejor los países en los cuales estamos formando parte de esa Latinoamérica. Entonces nos encontramos Cuba, Colombia con mi presentación,
Argentina, que era la sede de la universidad que nos invitaba, y dos personas invitadas también de Brasil que hablaron en torno a Pablo Freire, muy interesante porque cada uno colocó su postura frente al pensamiento de él, pero quedé muy contenta, mis queridos oyentes y padres y todos son los que estén interesados en formar, porque preciso la única que tocó el tema de la importancia de formar a los formadores, fui, eh, fui yo, desde ese pensamiento freiriano, a ver cómo desde Pablo Freire podemos entender una carta que él la denomina cartas a quien desea enseñar. Entonces, esa es la invitación que les tengo hoy, padre, a pensarnos desde quién desea formar a quién y cómo desea hacerlo. Y si me permite, pues entonces hago la compartir pantalla para mostrar la presentación. Freire, Paulo Freire. Sí, ya se está viendo la presentación, padre, porque deje de verlo. Ah, bueno, entonces en ese orden, mis queridos oyentes y todos aquellos que deseen participar de nuestro programa, recuerde que tenemos una ventaja ahora, que todo queda guardado ahí sí en las redes y pues el que no pueda verlo hoy, sino escucharnos, más adelante tendrá la oportunidad de ver la presentación. Entonces, en ese orden, pues quise retomar unas palabras de pedagogía del oprimido, pero también de las cartas y las que acabamos de ver o estamos viendo en este momento desde la mano izquierda, pues quienes me han seguido y quienes saben mi pasión por la academia, saben que tengo preciso una formación de lectura en los libros físicos. Entonces esta presentación la quise traer desde ahí para mostrarle a todos los oyentes y a todos los participantes de nuestro programa Reflexiones del Ser en el Hacer, el compromiso que tenemos como formadores o educadores, que no necesariamente debe ser un licenciado, por eso esta presentación fue dedicada a todos aquellos que deseen ayudar a formar a los otros. Entonces, como les contaba, soy docente de comunicación oral y escrita también, entonces, para resaltar a los humanos con un lenguaje, está la primera frase, con la palabra el hombre se hace hombre. Desde el estudio de la humanización, allí es donde se descubre el lenguaje como una forma de relacionamiento con el otro. Luego en la siguiente frase, el maestro debe enseñar. Primero había ese concepto de maestro, no se decía profe ni licenciado ni nada, sino era un maestro. Y siempre que se dirigían a los profes, nos decían el maestro o la maestra. Entonces, con este comentario del maestro debe enseñar, es a través de esta presentación enseñar qué. Luego, en la siguiente frase que me pareció también muy bonita, que dice, nadie le enseña a hablar a nadie. Es algo que ya cada uno trae, así sea balbucear. A eso hace mención el que nadie le enseña a nadie a hablar, porque uno ya nace con ese don de poder hablar, que esa es una de las responsabilidades que tenemos los educadores. Por eso cuando se habla de ejemplo, el ejemplo es el que arrastra, el ejemplo es el que enseña. Entonces, dentro de ese orden, si el niño ya nace hablando, claro, balbuceando, si queremos hablar de un término de hablar, es producir sonidos. Y uno que lo hice un poquito más grande, el tamaño de la letra, que enseñar,
no es transmitir conocimiento. Venimos de una época de dogmatización y un espacio en el cual la educación era transferir unos conocimientos y gracias a el transcurrir de los años se ha podido confirmar y comprobar que enseñar no es transmitir conocimientos y Paulo Freire lo decía en sus escritos, sobre todo en Pedagogía del Oprimido, es donde rescaté esta frase. Lo que vamos a intentar hacer de esta presentación es poder como comprender cómo o qué es lo que debemos enseñar. Y en la última frase del lado izquierdo dice lo mismo, los hombres se educan entre sí, nos educamos en comunidad. Hay países que le han apostado a ciudadanía, uno de ellos es Chile, ciudad educadora, la llamó en una época, y era que todos estaban pendientes de todos. Se le dio como una importancia a la educación y no era solamente donde yo dejaba a mis hijos como una guardería y de pronto, para quienes saben o nos han seguido, Colombia tiene desafortunadamente todavía esa opción de que las mamás no logran comprender que mandamos a los estudiantes o nuestros hijos a las instituciones educativas es para aprender otra cosa. Hay varios autores, entre ellos, que manifiestan que la primera formación, por eso nuestro programa de reflexiones del ser en el hacer va enfocado siempre a los papás. Si el papá logra entender que la primera socialización que el hijo tiene es el hogar, la casa, donde se relaciona sus primeros años, podríamos entender que él va a la escuela es a formarse en conocimientos para ser ese ciudadano para la vida, un ciudadano que le aporte en todos los aspectos a su desarrollo como persona, pero también a cómo podemos salir mejor de estas situaciones en las que estamos. Entonces, en ese orden de ideas, comentarles que igual como psicóloga social comunitaria, y pues estoy a puertas de obtener ya mi título de maestría en desarrollo educativo y social, y quienes me han dado pues los conocimientos para poder atreverme a decir, a leer, a confirmar y a concretar ideas. Como decíamos, soy docente catedrática de Humanidades y Comunicación Oral y Escrita de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Centenar, pero que además formo parte de una comunidad que se llama Clase Espejo, que forma parte de la Escuela Tecnológica y que está liderado por la directora de internacionalización, Doris Hernández Ducova, quien de una u otra manera, a través de la internacionalización, creó esta escuela, esta comunidad que se llama así, Comunidad de Apoyo para Clase Espejo, que va a ser como una oportunidad hoy también de ponerla en mención de todos los que nos están escuchando, para quienes deseen vincularse, porque no tiene costo, no tiene, la intención de esta comunidad es formarnos desde la educación superior, o sea que si usted está al otro lado escuchando este programa y es docente, forma parte de una institución educativa de educación superior, bienvenidos a este espacio de la Comunidad de Apoyo para Clase Espejo, para poder construir esos nuevos aprendizajes que yo les traigo hoy como un poquito de esas pedagogías para ayudar a promover, gracias a la pandemia, esas estrategias pedagógicas que ayuden a los jóvenes o a los ciudadanos más bien a hacer mejor sus países, sí, aportarle mejor a sus países. Como decíamos, otra frase de Paulo Freire, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, y confirma del apoyo, de la urgencia que tenemos los humanos en este momento de encontrarnos, de recuperar lo que la sociedad, el capitalismo y el neoliberalismo nos ha querido como engañar frente a lo humano. Somos humanos y nos necesitamos como humanos. Entonces, las dos frases que casi se unen al finalizar, que los hombres se educan con los otros, pero que también nadie libera a nadie, sino necesitamos liberarnos. Estamos generando una nueva estrategia mundial, que es lo interesante, queridos oyentes. Primero, se hablaba de países latinoamericanos subdesarrollados. Evidenció todo el planeta Tierra.
desde un lado al otro. Ya todos los ciudadanos podemos darnos cuenta de qué está pasando en cada uno de los espacios, gracias a las redes, gracias a los noticieros formales e informales, y nos dan otra oportunidad también. Asimismo, pues este programa, desde Cristo Rey Radio TV, que una de nuestras funciones es generar ese pensamiento crítico que aporte primero a desarrollarnos como seres humanos y después poder aportar desde ese pasión o deseo a lo que hacemos. Entonces, en ese orden de ideas, pues, como les decía, quise hacer una dedicatoria también a a todos aquellos docentes, sin importar su formación profesional. Primero, se decía que ser docente era solo los licenciados, y había en las escuelas pedagógicas y demás, pero surgieron otras alternativas en el transcurrir de la vida que nos han dado la posibilidad a los que no somos licenciados de escuelas pedagógicas ser docentes. Y me considero una afortunada con más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo público y privado. Desde los 0 años, porque he trabajado para aprender a formar a los papás, pero también a los docentes que forman ese programa que en un momento se llamó de 0 a 5. De 0 a 5 años, que es donde usted marca la historia de ese ser, de ese niño, de ese futuro ciudadano, y que a veces no le prestamos atención, sino que buscamos fórmulas mágicas, queremos homogenizar en un pensamiento y no se puede. Entonces, en ese orden, pues esta dedicatoria, ya cumpliendo un año, 100 años, como decíamos, el 19 de septiembre se dio ese natalicio. Entonces, para todos los docentes, sin importar su formación profesional, que coayudan en sus enseñanzas a cumplir los sueños de los estudiantes. Ellos llegan a las escuelas a hacer vida social y se nos ha olvidado. Y les prohibimos el descanso, les quitamos horas de descanso. Y ahí es donde sí quiero, a través de este medio, hablar con todos los que nos están escuchando a nivel nacional e internacional, porque necesitamos relaciones humanas, relaciones sociales a través del juego, de las actividades lúdico-recreativas, del baile, del canto, de todos estos espacios para desarrollar esas habilidades y esas destrezas que tienen los niños, jóvenes y demás, o sea, los humanos, para poder relacionarnos y entender que estamos en una sociedad de normas y que si no cumplimos unas normas, pues vamos a estar pasando lo que está pasando, sobre todo en mi país, Latinoamérica, que se nos quiere acallar a un montón de personas por manifestar sus credos. En ese orden, pues también a los estudiantes, que constituyen esa razón de ser de nosotros. Entonces también quiero, pues también dedico a los estudiantes que, a pesar de las adversidades que se presentan en cada uno de los rincones del mundo, lo quise colocar, dada la pandemia. Con mis estudiantes desde Humanidades hemos estado indagando a través de las redes otras situaciones, otras formas de vida, como son ingenieros de diferentes programas, sistemas, ahí sí, mecánica, electromecánica y demás, procesos industriales. Entonces, ¿qué queremos? Que no solamente se queden pensándose desde Colombia, sino se miren desde otros lados. Y por eso es súper importante que ellos miren esas adversidades que se presentan en otros niveles, pero también en nuestro país, el campo, sobre todo, que les digo, los otros países tienen oportunidades de salir adelante porque se piensan desde la misma necesidad, nosotros no, a nosotros nos engañaron como país latinoamericano, ahí sí ubicado en el cono sur, de que los otros países son mejores y no nos damos cuenta que todos estamos en un proceso de formación y que como proceso de formación debemos formar a nuestras nuevas generaciones que puedan ayudar a transformar esta sociedad. Y pues en el marco de mi maestría en desarrollo educativo y social, pues no quise dejar de mencionar a mi profe Marta Cecilia Lozano, que forma parte de la CINDE con convenio UPN, Universidad Pedagógica Nacional, en la cual me estoy formando, o que recibo dentro de poco el título de maestría en desarrollo educativo y social, para invitar a todos los que están haciendo investigación. Me enseñó a ver, o me mostró las bondades de la sistematización.
Uno a veces tiene información y no sabe cómo organizarla. Y ella, a través de su experiencia y su experticia en la sistematización, hizo realidad que plasmara estos conocimientos que tenía de aula en un escrito que es el que voy a sustentar. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que estén interesados en hacer investigación, que vayan buscando las estrategias o las dinámicas que les parezcan más prácticas para hacer realidad esa sistematización y ese sueño de cada uno de ustedes también. Entonces, en ese orden, pues quise traer a mi querido Pablo Freire con esta imagen tan bonita que quienes lo adoraban decía que él era padre de la tierra del conocimiento y pues enseñar y aprender se van transformando en conocer y reconocer. Lo puedo plasmar como si estuviera leyéndolo cuando lo leí por primera vez hace 20 años, pero que él ya tiene 100 años de invitarnos a pensarnos desde esa dualidad, enseñanza, aprendizaje, que es lo que califica. Ve, espérate, a ver, gracias. Bien, Shirley, preocupada porque dicen que no, así me pasó también allá en la presentación y no sé cómo hacerle, acá estoy revisando para compartir donde corra la presentación. Ahí donde dice, Shirley, donde dice toda la pantalla o una nueva pantalla o una... Ahí, entonces le digo compartir. Ah,
Ya se está. Ah, bueno, ahí voy a. Claro, y es algo bien curioso que se ha llamado la atención, por ejemplo, en mi escuela. Allá nos dicen que debemos trabajar eh, alterno, entonces 15 estudiantes van a las sedes y 15 nos ven a través de los medios. O sea que debería de todas maneras usarse las dos alternativas porque de una u otra manera quedan estudiantes sin información, sino que lo que sí nos hemos dado cuenta es que desafortunadamente esto es una inversión, por eso dicen que las brechas se van a notar más. Antes eh, eran de otra índole, ahorita van a ser tecnológicas, porque no todos tienen internet, no todas las instituciones pueden adaptar los espacios para hacer las dos dinámicas de clase, la virtual y la presencial. Entonces, sí estamos llevando ya los extremos, pero acuérdense en que es tan exagerado el extremo que cuando hubo la primera vez el virus nos mandaban lavar todo, andar como en unos vestidos que no, y ya se dieron cuenta que no es eso. Entonces yo sí siento que es dar los espacios de salida donde los niños puedan comer allí mismo, porque tampoco es llevar a los extremos a que no pueden comer, no pueden hablar, no pueden, no, porque entonces no tiene sentido el regresar a las clases, no tiene sentido regresar a una institución si se van a sentir cohibidos de un montón de cosas. Entonces, como decíamos, claro, porque eso afecta más psicológicamente a las relaciones humanas, no solamente a los niños, porque algunos los adultos podemos tener como ese temor de que algo nos pase y de cuidarnos, pero los niños no. Claro, y están total. Sí. No, y ahí sí la idea de generar esos lazos es empezar lo que estamos hablando hoy. Considero que es pertinente este tema, por lo tanto, o sea, si nosotros vamos a generar unos lazos de confianza y de fortaleza de los humanos, necesitamos confianza en lo que estamos haciendo. Pero si vamos a las instituciones solamente para dictar una clase, no, no sé si es algo bien delicado frente, sobre todo retomo con la primera infancia o con los jóvenes, los adolescentes, porque algo que sí tengo clave o claro como psicóloga social y ahorita con la maestría en desarrollo educativo y social, es que el relacionarnos juega un papel importante con la palabra, con la forma de decir las cosas. Y a veces, si no se tiene precaución en eso, generamos dictadores también desde nuestros espacios en la medida en que ejercemos un poder de no coman, no hagan, no, no, no. Entonces, ¿para qué abrimos si no estamos preparados todavía? Es una cosa, es bien compleja. Ahí sí entiendo a la Secretaría de Educación, pero también ahí me pongo en la posición de los jóvenes y de los papás. En nosotros, Colombia, estamos pendientes ahorita en octubre, de la cuarta ola que está por darse, que estuvo un poco demorada porque la tercera, pues se sacó otras versiones y pues como sabemos en los medios se dio a entender y a conocer cómo afectó la salud de la gente. Entonces ahorita para octubre estamos esperando que no vaya a ser otra vez delicado y que ese ingreso a las aulas tan traumático que viene siendo vaya a verse afectado nuevamente. Entonces, en ese orden de ideas, como decíamos, ya se ve nuevamente en mi presentación, entonces decíamos que enseñar y aprender se van transformando en conocer y reconocer.
Es lo que estamos haciendo ahorita en este momento. Cómo aprendemos a reconocer que estamos pasando por una crisis y que menos mal que no es latinoamericana ni sectorial, es a nivel mundial. Y que de una u otra manera todos debemos estar atentos a mirar cómo sobrellevamos una situación que se está dando muy delicada y que está afectando no solamente a los humanos, sino a la economía de todos los países. En ese orden, pues lo llamé resignificando los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la innovación y creatividad pedagógica. Entonces, invitar a todos aquellos personajes que se están conectando o que se vienen conectando o que van a ver posterior grabación para que por favor revise los términos que nos están enseñando a modificar. Y para mí, les invito a pensarse del resignificado. No utilicemos la palabra volver a la normalidad, porque gracias a la pandemia evidenciamos que la normalidad era corrupción, que la normalidad era abuso, que la normalidad es brechas tanto económicas como educativas. Entonces no usemos una normalidad, más bien resignifiquemos. El virus nos trajo una oportunidad de pensarnos diferente, de ver las necesidades, no solamente locales, sino regionales, nacionales y ahora mundiales. Que ese pensamiento que se viene hablando desde la educación de globalización, ahora sí lo estamos viviendo. Sabemos qué es globalización, qué pasa en los rincones de cada uno de nuestros países, no solamente del de nosotros, y que son situaciones similares y que en algunos evidencia más la falta de educación, la formación, de por qué es importante. Igual desde esa resignificación, yo invito a todos los que puedan aportar a mi país, es en sigamos la norma, cumplamos con lo que se debe cumplir para que no haya más corrupción. Policías cogiendo a personas porque sí, porque no, es una cosa bien ambivalente y contradictoria, pero que dentro del desconocimiento a veces se camuflen. Entonces, bienvenidos a todos aquellos que de una u otra manera pueden ver en cada oportunidad una nueva forma de vernos como humanos, pero de transformar nuestros pensamientos latinoamericanos. Quise poner también la idea que Paulo Freire, Mr. Google, también está celebrando en su momento el 19 de septiembre, lo colocó en su pantalla y pues quise compartirlo con ustedes. Como decíamos, para este conversatorio o esta forma de compartir, vamos a tomar las cartas de a quien pretende enseñar. En ese orden, pues no quise dejar pasar por alto el primer capítulo de Paulo Freire cuando habla Pedagogía del Oprimido. Es un libro que lo invito a leer a todos, porque allí habla de la capacidad de poder liberarnos de ese pensar de que los estudiantes solo llegan a que nosotros les demos información, sino que allí también hay una forma que él la llama la pedagogía crítica, cómo desde esa humanización podemos enseñar, pero también reconocer a ese que está ahí sentado como un humano que siente y que está en las expectativas, como decía el padre, o decíamos ahorita, frente a una pandemia, que están aburridos de estar en casa porque estaban acostumbrados a salir, pero que están viendo la educación o la formación de otra manera y que se necesita obligatoriamente resignificar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que no solo se quede en una nota si pasó o no pasó, sino qué tanto puede aprender para resignificar y transformar primero su vida, tenerlo siempre presente, porque formamos para la vida, no para un instante o para una profesión. Y que ahorita con la pandemia nos estamos dando cuenta que es súper importante el pensamiento global, el pensamiento crítico, esa toma de decisiones que aporta a su proyecto de vida. Entonces, como lo decía en una de las frases al iniciar, nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Entonces, bienvenidos todos los que estemos interesados en liberarnos de esas ataduras, de esas enseñanzas que de una u otra forma nos han hecho tanto daño y que han marcado más de una persona. Que sea este el momento de resignificar todos esos conceptos para poder encaminar eso que se llama educación, enseñanza, aprendizaje, que sea bien valorado el aprendizaje, no tanto el enseñar, porque enseñar
como decíamos, es cambiar unas dinámicas, pero ¿qué tanto aprende el que está al otro lado del que queremos enseñar? Y si no se cumplen esas expectativas, de nada tiene sentido ingresar o volver a las aulas, sino que la presencialidad tiene que jugar con eso, jugar con las relaciones humanas, pero también con esos indicadores o logros, con lo que nosotros llamamos dentro del pénsul académico, para poder aportarle en esa transformación de sociedad. Y la otra dice, la educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Hubo una época en que el educador se separaba hasta en un pedestal, en un lugar más alto, para poder significar que era el que tenía la palabra. Y el educando era el que no sabía. Entonces, ahora debemos entender que él sabe, solo que no sabe cómo tomar conocimiento y cómo aplicarlo. Y esa es una de las funciones de nosotros como pedagogos o como educadores o formadores, que debe fundamentarse en la conciliación de sus polos. Yo soy docente, pero si no hay estudiantes no podría ser docentes. Hay algunos docentes que tienen miedo que la presencialidad termine y se vuelva virtual. No, siento que al contrario, esta época de pandemia hizo valorar que la educación es importante, que las aulas son importantes, pero sin más, el juego, el teatro, la recreación, todo aquello que pueda manejar los dos hemisferios. Solo así los jóvenes, tanto primera infancia o los adolescentes, son los que se están formando para la vida, claro, nosotros también, pero ya en otra connotación. Entonces, en ese orden, debe fundamentarse en la conciliación de esos dos polos de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. Necesitamos una sociedad que respete a los docentes, pero necesitamos docentes que respeten a los estudiantes, que no los veamos como un fin, sino como una razón de ser de nuestro país, y que gracias a quienes aman lo que vamos a hacer, que es cartas a quien desea enseñar. Por eso quise traer esta primera carta. No sé, padre, si ya cambió donde dice maestra, sí, tía, no. Ah, exacto. Claro, esta carta es súper importante porque nosotros también cometemos un error, padre. Nosotros decimos nuestros hijos, no, son estudiantes. Y por eso Pablo Freire dice que al decirle maestra sí, allá para Pablo Freire en su época le decían tía, tía no, porque se supone que era la tía, la alcahueta, la que ayudaba a formar, y siento que las palabras tienen un efecto. Nosotros somos docentes, somos maestras, somos formadores. Entonces mantengamos esa razón de ser, porque nosotros estamos formando a otros ciudadanos. Si nosotros los miramos, como dice Pablo Freire, como una tía, pero recordemos, en mi país, Colombia, la mayoría de los docentes con que he estado formando, ellos le llaman mis hijos, mis hijitos, son como mis hijos, no profesores, no docentes, son ciudadanos para la vida. Y como ciudadanos para la vida, véanlos para que nosotros podamos ser respetados por ellos, pero nosotros respetarlos también a ellos. Entonces, en ese orden, esa carta que es la primera que Pablo Freire dice cartas a quien se atreve a enseñar, porque es una razón de ser muy importante. Solo tomé unas frases para motivarlos a leer el libro. Está en Mr. Google, ya lo pueden bajar. Y dice, no sé si quien lea este libro verá con facilidad el placer con que lo he escrito. Me encantó. Me encantó la forma cuando lo leí totalmente. Y una de ellas dice, mi intención en este texto es mostrar que la tarea del docente, que también es aprendiz, es placentera y que a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, preparación física, emocional y afectiva. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de este primer párrafo, nos damos cuenta que no cualquiera puede enseñar. Por eso es una misión para Paulo Freire muy interesante, pero que he sido formadora de formadores, me atrevo a unirme a estas cartas para quienes de ahora en adelante quieran incursionar en el ámbito educativo, licenciatura, además, sí se puede, pero debemos resignificar lo que estamos haciendo.
Pensar la práctica como la mejor manera de perfeccionar la práctica. Cuando hice mi homenaje a la profe por sistematizar mi experiencia pedagógica, me hizo entender este espacio. Pensar la práctica como la mejor manera de perfeccionar la práctica. Algunos docentes hablan de dictar clase. Intentemos no dictarla. Hagamos una clase. Llevemos los contenidos, llevemos todo lo que el plan de estudio nos dice al aula, pero no para dejarla ahí, sino aprender con esa temática a ser mejor para cada uno de nuestros estudiantes. Sé que es un poco complicado, pero es mi invitación y gracias a la sistematización lo confirmé. Es llegar a un aula, tener todos los conocimientos y mirar cómo, si se tienen 5, 10, 15, pero que en educación superior, mis queridos profes, también se tienen hasta 32 estudiantes. Primero, en un momento se había dicho que debía ser menos la cantidad de estudiantes para poder llevar un proceso, totalmente de acuerdo. Pero en esta situación que se da, donde de una u otra manera los intereses no dejan de ser económicos y políticos, pues es súper importante la formación del docente para poder entender esas dinámicas. No tanto de llevar mi conocimiento a una aula, sino mirar ese conocimiento cómo es apropiado por cada uno de mis estudiantes. Luego dice la evaluación de la práctica como camino de capacitación teórica. Claro, que los estudiantes entiendan, sin importar la edad, que hay una teoría para que aprendan a hacer investigación. Nuestros países necesitan investigación, lo evidenció el COVID. No habían médicos, no habían enfermeros, no habían como un montón de cosas. Entonces, ¿qué se hace necesario? La escuela, la academia, para formar a esos futuros científicos, a esos futuros políticos, a esos futuros personajes que van a influenciar en cada uno de nuestros países. Y ver la evaluación no como un número. Yo lo considero y lo he puesto en práctica, que al menos desde las humanidades que queda más fácil, porque hay asignaturas que se pueden calificar y hay otras que no. Entonces, desde las humanidades yo les digo a mis estudiantes, no, perdón la expresión aquí, no me interesa que usted me diga cuándo empezaron los homínidos o qué hicieron los homínidos, sino que usted como humano, como persona, como ser, sepa cuál ha sido la historia de estos seres humanos y pueda aportar en ella. Entonces, entregue, sea comprometido, sea cuidadoso, la escritura, o sea, hay otras cosas que podemos empezar a resignificar para que el estudiante logre entender que la academia es importante. Allí es donde se forma lo que en casa no se puede formar, lo que mi papá no sabe, lo que mi mamá no sabe, porque a veces nosotros como profesores dejamos cualquier cantidad de trabajos para que lo hagan los tíos, los primos y demás y regañen al niño y por eso cuando llegan a una edad que se les dice que por qué no quieren estudiar y no nos acordamos que las tareas de los primeros años las hizo el papá o la mamá y no el niño. Y por eso evaluar para capacitar mejor. Entonces la invitación sí sería resignifiquemos la evaluación y una de ellas es ¿para qué evalúo? ¿Para que pase una materia? Pero qué tal que pase la materia y sea ahí sí deshonesto, corrupto, agresivo y demás. Al menos desde las asignaturas de humanidades y desde esas que usted considera que el hombre o el humano se está formando, ser un poquito, pues, cuidadoso. Luego, Paulo Freire cita la primera carta, que dice, enseñar a aprender, lectura del mundo, lectura de la palabra. Y me pareció muy bonito porque este me hizo ir cuando fui formadora de formadores del preescolar, hacíamos con la asociación, una asociación, me fue el nombre ahorita, que formaba profesores para la primera infancia. Y es ver a los profes cómo hacían esos espacios, esas tareas, y me llamaba la atención el orfebre. Acá por eso en la parte inferior de la mano derecha, cuando usted ve ahí armando una vasija de barro, Paulo Freire más o menos lo entendía así, decía, enseñar no existe sin el aprender. Entonces, cada uno de nosotros como docentes, como formadores, aprendemos, pero también el joven, el que está allá al otro lado, aprende también. Y luego nos dice, el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. Es una corresponsabilidad.
A veces pensamos que porque yo ya sé, puedo dictar clase. No, hagamos una clase con esos estudiantes, no importa de qué profesión o de qué grado de escolaridad, pero a veces se necesita resignificar esos procesos de enseñanza-aprendizaje para generar esos nuevos políticos, pero no de color, de pronto como mi país, verde, amarillo, de todos los colores, sino un pensamiento político que les dé la posibilidad de tomar una decisión y de decir sí o decir no. Igual dice que el educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que es reaprendido por estar siendo enseñado. Claro, cuando uno dice que voy a preparar clase, eso es lo que hago. Yo tengo un conocimiento, pero al preparar la clase, reaprendo para luego volver a ponerlo en acción. Enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión. Nuestros países, pero sobre todo Latinoamérica, no le hemos dado importancia a la comprensión de lectura. Debemos poner a los primeros niños, por eso el teatro, la danza, el baile. Alguien dirá, y luego la danza y el baile no es, no, porque a veces danzamos y otros momentos bailamos. Cada uno tiene un significado diferente, pero que nos lleva a mover el cuerpo. Así es la lectura. Debemos enseñar a leer para que aprendan a comprender. Cuando hicimos el ejercicio del principito, ahí nos daban unas herramientas muy importantes para poder entender por qué ese principito está en cada uno de nosotros y qué de todos esos planetas nosotros debemos transformar. Cuando hago el ejercicio con mis estudiantes, siempre ven el principito afuera y los planetas afuera. Y yo le digo, ¿y qué tal que el principito sea usted? Y que ese vanidoso, ese rey, ese empresario sean sus egos dentro de cada uno de sus acciones. Entonces, por eso, el enseñar a leer es súper importante para poder comprender cómo está el mundo y no matarnos, sino al contrario, construir una sociedad que el COVID nos está enseñando a resignificar. Si no se sabe leer ni escribir, pues no se puede estudiar. Y a veces los psicólogos, con todo el respeto como psicóloga, podemos decir que el niño no sabe leer. No sería que no tuvo hábitos de enseñanza-aprendizaje apropiados y por eso tiene miedo, no lo puede hacer. Entonces, sí es la invitación a todos en este momento y sobre todo quienes formamos en la primera infancia a cómo lo estamos haciendo para saber cómo desarrolla esas habilidades y capacidades. Puse arriba un tablero que aprender a leer y a escribir, porque hay países donde Japón, Finlandia, otros países que no recuerdo en el momento igual, pero que ustedes lo pueden ver por las páginas, enseñan primero a ser humanos, a relacionarse, antes que aprender a hablar o a entender un libro. Entonces, que sean esos los momentos de fortalecer esas formas de enseñanza-aprendizaje de qué es lo que debemos hacer, cómo debemos formar y para qué debemos formar, para que tengan conocimientos o para que sean humanos y nos ayuden a solidarizarnos como humanos. En ese orden, la segunda carta va encaminada a no permita que el miedo a la dificultad lo paralice. Esta pues va más dedicada a los docentes que quieren formar y que a veces les da miedo y dice que considerar la cuestión de la dificultad, la cuestión de lo difícil y el miedo que provoca pararse frente a unos estudiantes a veces hace que no todos sean docentes. Por eso en el siguiente dice miedo de no comprender un texto. Claro, el texto no es solamente el escrito, el texto tiene que ver cómo usted percibe lo que aprende, pero también cómo ve a su comunidad, cómo ve a ese grupo de estudiantes al cual usted llega. También habla que la lectura de un texto es una transacción, ahí sí, transacción entre el sujeto lector y el texto como mediador del encuentro del lector con el autor del texto. De pronto para algunos de los que nos están escuchando dirán, pero ¿cómo así? ¿Del texto cómo así? Claro, cuando yo cojo un texto, tengo que hacer una relación primero y eso lo aprendí cuando era muy niña, cuando mi padre me ponía los cuadernos en la cabeza y les decía que me decía, lea, lea, lea para que sepa. Ahí es donde entendí que a veces uno lee y no comprende, otras veces lee y va comprendiendo. Y con razón mi padre decía que hay que leer no solamente una vez un texto, sino varias veces. Y por eso cuando se hace academia en los colegios, eso es lo que debería, que cada uno vaya leyendo, que cada uno vaya diciendo, para que si no ha podido aprender, lo vaya apropiando desde ahí. Y el otro término dice leer críticamente, es reescribir lo leído.
Claro, es un poquito, como decíamos, complicado cuando usted no logra comprender y cómo puede leerlo luego crítico. Entonces, nuestra tarea como docentes sí es revisar estas cartas, a ver cuánto de lo que hay que él plasma hace 100 años, pero que es, en este momento se pide a gritos una resignificación de la academia, una resignificación del humano, una resignificación del saber o del conocimiento. No se necesita, como decía un amigo doctor en psicoanálisis, tanto sabio, porque en realidad hay poco saber. Necesitamos saber, no tanto sabios, y ahí sí me uno a su punto de vista. Luego dice, el sueño legítimo de todo autor, ser leído, discutido, criticado, mejorado, reinventado por sus lectores. Entonces, quienes se atrevan a leer y aplicar estas cartas, ese es el ejercicio que él nos invitaba, de cómo a través de la historia no se multiplica ese saber, sino al contrario, se discute y se aplica o se reinventa de acuerdo a la necesidad. Usted tiene el conocimiento y como tiene el conocimiento le queda más fácil adaptarlo a ese ámbito académico. La tercera carta dice, vine a hacer el curso de Magister porque no tuve otra posibilidad. Para Paulo Freire en esa época, Magister eran todos los magisterios, todos los que eran docentes eran, así lo decían. Si ustedes todavía dicen, ¿qué magisterio está? Y no hacen magisterio de Magister, sino de los magisterios que tiene la formación en ese momento. Entonces, por eso a todos se les decía maestros, no porque fueran Magister, sino porque esa era la que se le daba. Entonces dice, reconocer la importancia de nuestra tarea no significa pensar que es la más importante de todas. Significa reconocer que es la fundamental. Aquí es donde viene lo importante, mis queridos oyentes, y todo quien pueda luego escucharnos a través de Facebook, YouTube, por donde se pueda compartir este video, es que es una responsabilidad bien grande la que tenemos cada uno de los que queremos incursionar en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje. Y luego nos dice, y algo más, indispensable para la vida social. Y es muy cierto que la educación no es la palanca de transformación social, pero sin ella esa transformación no se da. Si queremos jóvenes críticos, debemos generar espacios críticos. Si queremos jóvenes respetuosos, debemos ser respetuosos. Y así como estas dos imágenes de las películas que nos han inspirado, cualquier cantidad hay en el mercado. Y no es que sean únicas, sino que los docentes o los formadores debemos transformar esos espacios. La cuarta carta dice que las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros, progresistas lo llamaba él. Pero si usted lee los textos de él le habla a esos seres humanos que hay en cada uno de nosotros. Por eso siento que lo leí, porque como profe o docente de humanidades, siento que lo que nos ha faltado a los seres humanos es humanizarnos, que cada época nos ha vuelto capitalistas, mezquinos, cada uno desde una u otra forma interesados en otros fines, pero que la pandemia nos está haciendo un llamado a los humanos. Oiga, humanos, ¿cómo hacemos? Y por eso se hace importante que mientras mantengamos los procesos asincrónicos o virtuales, no dejemos de una llamada de la palabra, porque las alianzas que vienen a formarse y a fortalecerse son súper claves. Entonces, bienvenidos esos profes que son generados en la práctica, en coherencia con la opción política, en la naturaleza crítica del educador. Entonces, él dice que estos serían como los más importantes para en la época que él escribió. Pueden haber otros, que es la humildad, la amorosidad, la valentía, la tolerancia, la capacidad de decisión, la seguridad, la experiencia de vivir la tensión entre la paciencia y la impaciencia, vivir la permanente tensión entre ellas es una de las cosas que casi siempre sucede cuando estamos en el aula, cuando a veces un estudiante no tiene espacio en su casa para moverse y lo quiere hacer en el colegio o en la escuela y lo primero que le decimos es quédese quieto en vez de imaginarnos o inventarnos actividades que los ayude a canalizar esa energía. La parsimonia verbal está implicada en el acto de asumir la tensión entre paciencia e impaciencia y siento que a veces se nos llena la paciencia como docentes, sobre todo quienes están llamados a formar en la primera infancia y en la básica. Se nos pide
esas estrategias o capacidades para ir más allá. Pero siento que no es tanto las capacidades, sino es ponerse en el lugar de ese otro, que ese otro que llega trae necesidades y no los tratemos a todos por lo mismo, sino al contrario, en esa diversidad. Hay niños que no han podido comer, pero llegan a su aula con el fin de ver a los otros o a ver a su profe. Entonces, por eso siento que esta última frase, la alegría de vivir, como una virtud fundamental para la práctica educativa democrática. Estamos en un proceso, aprovechando el comentario de la alegría de vivir, que está generando bastantes problemas emocionales y entre ellos la depresión. Y esa depresión, acordémonos que si no es manejada, puede volverse una enfermedad mental que dentro de poco la cantidad de psicólogos no darán fe porque no va en la cantidad de psicólogos, es en la forma como podamos resolver problemas o situaciones de lo cotidiano. Entonces, bienvenidos a ese ánimo de hacer las cosas de la mejor manera, pero como usted la sienta, bien, feliz, alegre. Porque si vienen y hacen como ustedes supieron, oyentes, que dicen que Colombia es uno de los países más alegres, yo digo, pues hicieron la encuesta en una carnaval o en una fiesta, lógico que va a salir. Pero vengan a Ciudad Bolívar, a Cazuca, a los barrios periféricos donde no hay comida ni nada, a ver si van a decir que son felices porque no tienen que comer o porque no hay trabajo o porque no hay un montón de situaciones que hacen que sean básicas para la convivencia humana. Entonces a veces solo nos quedamos hablando de lo poquito, pero no de lo que realmente necesita cada uno de nuestros países. Y lo que evidenció nuestra pandemia es que todos los países estamos de una u otra manera reinventándonos. La quinta carta, que dice que es necesario que la maestra o el maestro dejen volar creativamente su imaginación. Volvámonos el principito, ese niño interno que está ahí diciéndonos cómo romper esquemas y cómo aprender a vivir la vida a través del juego, de la dinámica, de lo que llamaban los socráticos, el poema, la danza y demás. La imaginación que nos lleva a sueños posibles o imposibles siempre es necesario. No lleguemos a preguntar o a evaluar lo que usted considera, sino lo que el otro es capaz de hacer. Y siempre motívelo a que haga lo mejor, no a que responda a una evaluación, que es lo complicado. No estoy en contra de las evaluaciones generales, solo en las que se evalúa para la vida. Y desde mi punto de vista, yo ya lo puse en consideración con mi facultad. Cómo desde las humanidades miramos otras estrategias de evaluación que no sea un número, pero que se lleve a un número, no porque lo humano no sea importante, es que a veces nos centramos en el número y por centrarnos en el número perdemos el valor del humano, de ese otro estudiante que de pronto tiene una dificultad cognitiva y que no puede dar respuesta, pero que quiere aprender y que solo necesita una mano, una voz, alguien que le ayude a solventar. Y solo lo puede hacer, pues, ese docente que es capaz de imaginarse un mundo mejor. No, y las podemos compartir las otras en la otra semana. Pero, claro, sí. Claro, padre. Cierto que ahora cambió el indicativo también, que dice que para celulares es marcar directo, es 300-222-7631. He sido formadora de formadores. 300-222-7631. He sido formadora de formadores y quienes se han interesado en charlas, conferencias o demás con referente a lo que estamos hablando, encantada de poderle ayudar a reflexionar sobre esas estrategias pedagógicas, ya sea a nivel familiar, institucional u organizacional, encantada. Entonces, si puedan leer el libro y nos vemos de hoy en ocho para analizar y reflexionar, quedamos en la quinta.
cedan a sus tentaciones. Que así sea. Reflexiones del ser en el hacer. Chao, chao, felicidades.